Gracias a todos los asistentes y bienvenidos. Les agradecemos pues que estén dispuestos a compartir este espacio con nosotros. Hoy vamos a abordar pues un tema muy interesante y que no es novedoso, que requiere de un abordaje pues que ha tomado mucho más tiempo, y es el hablar de esos aspectos lingüísticos y comunicativos que tienen las personas que tienen un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor, si nos referimos al DSM-5. En otras latitudes, pues también conocidos como las demencias, ¿sí? Que es un abordaje que requiere ser estudiado y requiere un manejo interdisciplinar que necesita de la intervención de la fonoaudiología. En este sentido, pues lo que sabemos es que se están viendo grandes cambios epidemiológicos, que la pirámide poblacional a nivel mundial se está invirtiendo, sobre todo en países de altos y medianos ingresos. Y lo que vemos es que ha aumentado la longevidad y también han disminuido las tasas de natalidad a nivel mundial. ¿Esto a qué ha conllevado? A que aumente esa población mayor de 65 años. Y pues la ONU nos decía en el 2019 que por cada 11 personas, ¿cierto? Una es mayor de 65 años y eso equivalía al 9% de la población. Y que se estima que para el año 2050 una de cada 6 personas supere los 65 años, lo que equivaldría al 16% de la población mundial. En el informe de salud ASIS, que es un informe que se rinde en Colombia, en el año 2019, pues lo que se estimaba era que el 12,3% de los colombianos tenían 60 años o más y el 8,3% eran mayores de 65 años. Este cambio epidemiológico influye que cambie el perfil epidemiológico que se maneja. Entonces, ¿qué vemos? Que las personas mayores de 65 años tienen una serie de enfermedades y condiciones de salud diferentes a las que tendría un adulto joven, un adolescente, un niño o alguien que se encuentre en la etapa de primera infancia. ¿Y esto qué requiere? Que todo el sistema de salud se adecue y se prepare para los cambios que se requieren. Dentro de estos perfiles epidemiológicos, una de las enfermedades más prevalentes que aparece en esta etapa de la vejez es la demencia, ¿sí? Las demencias como tal son un grupo, son concebidas como un grupo de síndromes que alteran tempranamente la cognición, específicamente operaciones cognitivas básicas y funciones ejecutivas, y llevan a un deterioro progresivo. Terminan afectando la funcionalidad y el desempeño en las actividades de la vida diaria. Y pues esto implica una carga económica para el sistema de salud, una carga económica para la persona y para los cuidadores o familiares, porque cambia totalmente la dinámica familiar de las personas. Además, pues se estima que el costo que conlleva atender a las personas con demencia equivale al 1,1% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y pues nos dice que hay algunas demencias que son las más prevalentes, como son la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia córtico-basal, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y pues las 3 variantes de la demencia frontotemporal. Sin embargo, sabemos que existen más. Al respecto de Blachevsky y Oyarzo, nos dicen que las demencias tienen diferentes cursos de alteración neurológica, es decir, sus correlatos neuroanatómicos de alteración son diferentes, y eso a su vez conlleva a que la evolución y la sintomatología comunicativa y lingüística de ese usuario cambie, y va a ser diferente en su curso de evolución a lo largo de los diferentes síndromes demenciales que existen. Entonces nos hablan de que hay unas demencias corticales por excelencia, como son la enfermedad de Alzheimer, que además es la más prevalente a nivel mundial. Entre el 60 y 70% de los casos que se diagnostican anualmente corresponden a personas con enfermedad de Alzheimer. Encontramos también en esas demencias corticales las atrofias focales, como la demencia frontotemporal con sus 3 variantes, la demencia frontotemporal de variante conductual, la fase progresiva primaria no fluente, la demencia semántica y también pues, las degeneraciones lobales frontotemporales, como las atrofias posteriores y las apraxias progresivas.
También nos indica que encontramos demencias que inician con alteraciones tempranas, tanto a nivel cortical como subcortical, como son la demencia por cuerpos de Lewy y la degeneración córtico-basal. Y algunas demencias que inician con alteraciones inicialmente subcorticales, como son la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad de Huntington, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, principalmente. ¿Y cuál es la característica que tienen estas alteraciones o estas enfermedades? Que hay una alteración cognitiva inicial que afecta tempranamente memoria, atención, percepción y funciones ejecutivas. Recordemos que esas funciones ejecutivas son vitales para cumplir las tareas día a día y nos permite usar nuestros recursos cognitivos y algunas funciones lingüísticas para cumplir con tareas que nos demanda el medio. ¿Sí? Su alteración implica que cambien los procesos en cuanto a perfiles lingüísticos, pero también en cuanto a perfiles conductuales. Pues las más conocidas son el proceso de planeación, inhibición, flexibilidad mental, procesos de categorización, fluidez léxica, que pues son vitales para el procesamiento de la información. Como tal, el término trastorno neurocognitivo mayor es dado por el DSM-5, ¿sí? Este manual nos dice que el término demencia debe ser evaluado en el sentido de que demencia implica como falta de mente o pérdida de la mente y no necesariamente asume a la persona o al usuario que es diagnosticado con este término como una persona, sino como alguien que está perdiendo funciones. Y pues nos dice que hablamos de trastornos neurocognitivos, ya que pues genera alteraciones neurocomunicativas porque tienen una base de alteración neurológica que afecta tempranamente la cognición, ¿sí? Sin embargo, pues el término demencia no está rebatido, pero pues bajo la visión del DSM-5 se hace ese cambio. Nos dicen que hay dos tipos de trastornos neurocognitivos, los mayores y los menores. Los mayores hacen referencia a etapas más avanzadas. Recuerden que hay unas fases preclínicas, unas fases prodrómicas y otras fases ya netamente clínicas que lo que me marcan es cómo avanza la alteración desde un inicio, cuando no es tan evidente, cuando ya empieza con la sintomatología más evidente y cuando ya está totalmente instaurada la alteración lingüística, cognitiva y comunicativa en esta población. También las alteraciones conductuales. Y nos dice que para hablar de esos trastornos neurocognitivos mayores, requerimos o lo que vemos es que en ellos se afectan unos dominios cognitivos específicos. ¿Qué dominios cognitivos específicos? Tenemos alteración en la atención, una atención con una visión más de funcionamiento ejecutivo, vemos alteración en poder centrar la atención, esa atención continua o sostenida, en la atención dividida, la selectiva y en la velocidad de procesamiento de información. En cuanto a las funciones ejecutivas, lo que vemos es que hay una alteración en la planificación, en la toma de decisiones, la memoria de trabajo. Recordemos que algunos autores nos dicen que la memoria de trabajo forma parte del funcionamiento ejecutivo porque nos permite retener información por breves periodos de tiempo para cumplir una meta y también es vital para el procesamiento lingüístico. Las respuestas a la retroinformación, la corrección de errores, el proceso de inhibición y la flexibilidad mental. También nos dice que se afecta el aprendizaje y la memoria, principalmente a la memoria inmediata. Vemos que aparecen tempranamente amnesias anterógradas y también que se afecta la evocación de información y la memoria a largo plazo, específicamente la semántica y la episódica. Y también al final empiezan a aparecer algunas amnesias retrógradas. En cuanto al lenguaje, lo que vemos es que hay una alteración del lenguaje expresivo, específicamente en cuanto a vocación léxica, la fluidez, la gramática y la sintaxis, y en cuanto al lenguaje receptivo, pues implica mucho la alteración de la comprensión y la comprensión de estructuras morfosintácticas complejas. En cuanto a las habilidades perceptuales motoras, lo que vemos es que hay alteración en la percepción visual, en esas habilidades visoconstructivas y en las praxias y las gnosis. Y en cuanto al reconocimiento social, lo que vemos es que se altera la llamada teoría de la mente, que implica que yo me ponga en el lugar del otro en una situación y pueda intuir cuál va a ser su reacción social,
¿sí? Que forma parte pues de la llamada cognición social. Como tal, nos dicen que hay unas características y unos criterios. Lo primero es que el diagnóstico de estos trastornos se hace desde una visión interdisciplinar, ¿sí? No la diagnostica solo un profesional, sino se requiere de una visión interdisciplinar. Si bien el proceso lo lidera neurología, también en algunos casos se requiere el apoyo de psiquiatría, se requiere el apoyo de neuropsicología, de la fonoaudiología o logopedia y otros profesionales, como por ejemplo la terapia ocupacional. Y nos dice que hay unas características que tienen estos trastornos neurocognitivos. Primero es que hay un declive cognitivo significativo en uno o más dominios de los que mencioné anteriormente. Esos déficits terminan interfiriendo con la autonomía y llevan a la pérdida de la funcionalidad del individuo, específicamente en actividades de la vida diaria de tipo instrumental, ¿sí? Que los déficits cognitivos no ocurren en contextos de síndromes confusionales y que esos déficits cognitivos no se explican por otros trastornos mentales, como por ejemplo los trastornos depresivos o la esquizofrenia. Y nos dice que dentro de estos encontramos un grupo grande, como son la enfermedad de Alzheimer, la degeneración del lóbulo frontotemporal, la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia vascular o enfermedad vascular, debidos a traumas craneoencefálicos. El consumo de sustancias o medicamentos también podría ser un predictor. Las infecciones por VIH y las enfermedades crónicas. En cuanto a los trastornos neurocognitivos leves, nos dice que estos se diagnostican generalmente en la etapa preclínica y prodrómica, que tienen los trastornos neurocognitivos, y lo que vemos es que hay un declive cognitivo moderado en uno o más de esos dominios cognitivos que mencionamos, pero pues que en este momento el individuo es consciente de esa pérdida de la funcionalidad, ¿cierto? Y que esos déficits no interfieren en la totalidad de actividades de la vida diaria. También nos dice, igual que en la anterior, que no existe en un contexto de síndrome confusional y no se explican por otras alteraciones o trastornos mentales. Y pues aquí encontramos nuevamente la enfermedad de Alzheimer, la degeneración del lóbulo frontotemporal, la enfermedad por cuerpos de Lewy, la enfermedad vascular, el traumatismo cerebral, el consumo de sustancias o medicamentos, aquí hablamos de sustancias psicoactivas, y medicamentos que también podrían llevar a generar un trastorno neurocognitivo, la infección por VIH, las enfermedades por priones o priónicas, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Y también la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, otras afecciones médicas que podrían generar alteración cognitiva y etiologías múltiples. Como tal, hay que entender que todos los trastornos neurocognitivos, como lo mencioné antes, tienen una característica, y es que tienen una alteración temprana de la cognición. Esto que nos permite ver que los procesos cognitivos del lenguaje son interdependientes y se emplean en múltiples aspectos del procesamiento de información a nivel cognitivo. ¿Cuáles son vitales, que son los que más se alteran en esta población? La recuperación de la memoria semántica y episódica o procedimental, episódica o también en algunos casos, la procedimental, el mantenimiento y la división de la atención para el control de errores, ¿cierto? Y la memoria de trabajo, que es muy importante para el procesamiento sintáctico. Algo también interesante es que algunos autores nos dicen que ese deterioro lingüístico, al ser estudiado y detectado tempranamente, tiende a ser un biomarcador conductual interesante para poder hacer un diagnóstico temprano y eficiente de posibles alteraciones y estos trastornos neurocomunicativos en la población adulta. Como tal, hay varias características de acuerdo al síndrome demencial. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una disminución de procesos semánticos, una disminución en procesos pragmáticos y se empieza a ver una complejidad sintáctica reducida. En la demencia por cuerpos de Lewy lo que vemos es que fallan tempranamente en tareas de lectoescritura, tales como letras fragmentadas, y que tienden a presentar peores desempeños que personas con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Y también que las dificultades en el campo de la memoria
por ejemplo, la demencia frontotemporal de variante conductual, tienden a ocurrir en etapas más avanzadas frente a otras demencias. También nos dice que la demencia frontotemporal tiende a presentar mayor dificultad para encontrar palabras tempranamente, ¿sí? Y falta de comprensión de oraciones. Y pues esto termina influyendo pues tempranamente en esa alteración lingüística. Y la demencia vascular pues se caracteriza por un habla incomprensible y una dificultad a la hora de procesar información y oraciones complejas. Como tal, en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, es importante primero tener en cuenta que el lenguaje no ocurre de forma aislada, ¿sí? Para que ocurra se entrelaza con otros procesos cognitivos y físicos. Porque antes se pensaba, desde un enfoque más de tipo localizacionista, que ciertas estructuras procesaban cierta información y se asumía que el lenguaje y la cognición eran separadas, y ahora sabemos que no, que para procesar la información lingüística requerimos de habilidades cognitivas que están intrínsecamente relacionadas, que si estas se alteran, se va a alterar el procesamiento lingüístico. Entonces, en cuanto a las dificultades semánticas que presenta esta población, lo que vemos es que tienen dificultad para encontrar palabras específicas, que progresivamente se va alterando la comprensión, que vemos que pueden encontrar palabras y usar palabras de manera incorrecta dentro de su discurso, pueden llegar a usar referentes ambiguos, pueden evidenciarse algunos neologismos y también una pérdida de la fluidez verbal. A nivel sintáctico, pues lo que vemos es que aparecen procesos de agramaticalidad, ¿sí? Y la complejidad de la sintaxis cambia el lenguaje escrito en cuanto a su estructura morfosintáctica. Y en cuanto a los procesos pragmáticos, lo que vemos es que a esta población le cuesta adaptar el lenguaje a situaciones específicas, tienden a hablar demasiado alto y hablan en momentos no apropiados. ¿Sí? También tienden a repetir o desviarse de la temática manejada. También tenemos pues la demencia frontotemporal, que es la segunda a nivel mundial más prevalente, y pues esta se caracteriza principalmente por alteraciones tempranas en la fluidez, la repetición, la denominación, la comprensión y la lectura. Tenemos tres variantes: la variante conductual de esa demencia frontotemporal, que está marcada por cambios conductuales, de personalidad y socioemocionales. Es una de las variantes que tiene una alteración, como su nombre lo indica, conductual temprana, e inician con procesos de desinhibición tempranos, pueden pasar por etapas de agresividad, y sus mayores cambios están a nivel de alteraciones de tipo neuropsiquiátrico. Tenemos también la afasia progresiva primaria, ¿sí? Donde lo que se altera principalmente es la fluidez, esa habilidad para encontrar palabras correctamente. Vemos que aparecen agramatismos, que aparecen errores semánticos y que hay una dificultad para comprender palabras. Esta pues tiene tres variantes, como ya se ha detallado, que son la afasia progresiva primaria, la demencia semántica y la variante conductual. Dentro de la fase progresiva primaria también se describen tres variantes que son muy interesantes, que son la fase progresiva primaria semántica, que se caracteriza principalmente pues, por una dificultad para comprender el lenguaje oral o escrito, en particular comprender palabras sueltas. Tienen problemas para comprender el significado de las palabras y tienen dificultades para nombrar objetos. La afasia progresiva primaria, que pues tiene características relacionadas con la dificultad para recordar palabras y situaciones de palabras, hacen sustituciones de palabras constantemente y también hacen pausas frecuentes al hablar para tratar de encontrar las palabras. Entonces lo que vemos es que hay una dificultad de acceso a las palabras y de ese almacén léxico. Y tienen dificultad para repetir frases u oraciones. Y pues también encontramos la variante de la fase progresiva primaria logopénica, que esta pues también tiene unas características como la dificultad para recordar palabras y hacen sustituciones de palabras, hacen pausas frecuentes tratando de encontrar
pues esas palabras. Entonces esas son como las principales características. Esta última variante, la logopénica, también tiene a presentar muchos agramatismos y paragramatismos y tienden a tener, o esta logopénica tiende a ir acompañada de algunas alteraciones como la apraxia del habla. ¿Qué vemos? Que están alteradas las velocidades de las frecuencias, lo que se llaman aspectos paralingüísticos o suprasegmentales del lenguaje, tienen dificultad para comprender instrucciones y oraciones, ¿sí? Debido a que presentan grandes déficits gramaticales. En cuanto a la demencia semántica, que también forma parte de esa demencia frontotemporal, es una de sus variantes, lo que encontramos es que tienden a fallar en tareas de tipo semántico y conceptual, independiente de la modalidad que se presente, independiente si es a nivel escrito o si es a nivel oral, que tienden a tener también problemas en la denominación y que a medida que avanza lo que vemos es que aparecen esos déficits de categoría específica. ¿Qué quiere decir eso? Tienden a presentar más dificultades con objetos inanimados frente a objetos animados, con objetos abstractos frente a conceptos concretos y se pueden alterar los conocimientos frente a ciertas categorías con respecto a otras. Hay algunas tareas que se han determinado son sensibles para la evaluación en esta población y hay que entender que esta población, como tiene una alteración cognitiva inicial, no se puede evaluar y dejar de lado esos aspectos o esos dominios cognitivos que mencionamos antes, como la atención, el funcionamiento ejecutivo, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Esos aspectos perceptuales y visoespaciales. ¿Por qué? Porque si lo dejamos de lado, pues no sería una evaluación integral. Y para trabajar con esta población, como a la fecha no hay una cura definida, probada, lo que buscamos es, pues, poder tener una evaluación integral y trabajar todos esos dominios cognitivos que están alterados. Las tareas que se han demostrado sensibles, ¿qué quiere decir eso? Que han sufrido procesos de validación y se ha determinado la sensibilidad, es decir, que miden lo que deben medir, y la especificidad, que no miden aquello para lo que no fueron diseñadas, y por eso son tareas que se sugieren. O sea, que no estamos promocionando test o baterías, muchos de estos pues no requieren cobro, aclaro por si acaso, pero sí son tareas y baterías que se han probado y han sido adaptadas y validadas transculturalmente a diferentes países, y eso nos da una ventaja en su uso. Entonces tenemos las tareas de fluidez verbal y semántica, las de fluidez verbal donde pues la tarea por excelencia, dígame todas las palabras que recuerden que empiecen por la letra P y tiene un minuto para decirme lo que no sean nombres propios de personas o lugares. Sí, esa es la tarea por excelencia. Y la semántica, donde una de las tareas que más se usa es pedirle al usuario que diga el mayor número de animales que recuerde o conozca. Las muestras de lenguaje o de habla también son vitales y se ha demostrado que ayudan mucho a caracterizar los perfiles lingüísticos de la población. Y pues una lámina que por excelencia ha demostrado ser sensible es la lámina del robo de las galletas. Ustedes la ven a mano derecha mía. Y es una lámina que es sensible para elicitar lenguaje. Entonces permite obtener buenos corpus lingüísticos para ser analizados. También tareas de comprensión, como son la coincidencia de palabras e imágenes, ¿cierto? Y tareas de tipo conceptual semántico, como la que nos propone el test de pirámides y palmeras, ¿sí? Otros lo conocen como el test de pirámides y faraones. Y tenemos también el Montreal Cognitive Assessment, que es un test corto, screening, ¿sí? Eso hay que aclararlo, de tipo screening, que me permite detectar posibles alteraciones cognitivas y engloba todos los dominios que ya mencionamos. También tenemos el test de Barcelona propuesto por Jordi Peña Casanova, que tiene una propiedad interesante y es que nos permite clasificar los trastornos del lenguaje y del habla, las afasias, las disprosodias, trastornos de la orientación, déficits atencionales y de memoria de trabajo, déficit en automatismos verbales, alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, apraxia oral y otro tipo de alteraciones también que se pueden evidenciar pues, en la población que tiene trastornos neurocognitivos mayores.
Otro test es el ASER o Addenbrooke, ¿sí? Que es un test que evalúa también varios dominios cognitivos, está validado a población colombiana y tiene varias validaciones también en población española y en Latinoamérica. Y esta imagen que pertenece al test PEPLA. Este test PEPLA fue validado en el contexto colombiano, por eso ustedes ven un indígena, un representante de una de nuestras etnias. Recordemos que nosotros somos un país que fue colonizado y tenemos una historia diferente. Este es un espacio de Bogotá, vemos pues el transporte público y lo que buscamos es poder llegar a evocar información. Este fue propuesto en el año 2018 y ha sido validado pues en varias regiones del país. Fue propuesto por Rodríguez, Guerrero y Fonca y pues fue validado por varias universidades del país. Pues a grandes rasgos esta era la charla que quería hacerle. Esta es alguna de la bibliografía. Si quieren investigar más, pues me pueden preguntar, yo les puedo referir a algunos textos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición, además ceñida al tiempo, de verdad, gracias de corazón. Luego, pues podrán hacer las preguntas que consideren a Sandra a través del apartado de preguntas y respuestas que tienen en la botonera del sistema. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.